Factura de exportación. La factura de exportación se encuentra en exportación, factura de exportación. Los campos obligatorios son número de factura, tipo de mercancía, tipo de exportación, tipo de cambio, agente apoderado, cliente, elaboró, destinatario, destino de las mercancías. En la pestaña de datos, en el campo de número de factura, se captura el folio de la factura. En el campo fecha, se captura la fecha de elaboración o fecha de cruce. De preferencia deberá coincidir con la fecha del packing que se va a ligar. Para el campo tipo de mercancía, se deberá seleccionar si es materia prima, producto terminado, maquinaria, etc. El campo tipo de exportación deberá seleccionar la opción en base al tipo de exportación que se va a realizar, por ejemplo, temporal, definitiva o virtual, y deberá coincidir con el tipo seleccionado en el packing list. En número pedimento se captura el número de pedimento correspondiente a la operación. En clave de pedimento se captura la clave relacionada con el número de pedimento de la operación. En remesa, automáticamente se creará un orden o consecutivo de la factura asignada al pedimento. En el campo de agente apoderado, hay que ubicar la clave del agente aduanal mexicano dado de alta en el sistema. En el campo de cliente se declara la clave del comprador de las mercancías, generalmente es el corporativo. En el campo tipo de cambio se captura el tipo de cambio en base al diario oficial. En destino se selecciona la clave de la empresa que recibe las mercancías exportadas. En el campo elaboró se deberá indicar el nombre del usuario que elabora la factura. En la sección de régimen se debe seleccionar la clave del destino aduanero de la mercancía en base al apéndice 16 del anexo 22. En destino mercancías se debe precisar si el destino de las mercancías es a país NAFTA o país no NAFTA. En chofer se captura el nombre del chofer de la compañía transportista que realizará la exportación. En cargo por fletes se coloca el valor pagado del flete en dólares. En exportador se coloca la clave de la empresa que enviará las mercancías exportadas. En el campo de broker se coloca la clave de agente aduanal americano dado de alta en el sistema. En el apartado de transportista se debe digitar la clave de la empresa que transporta las mercancías. En el campo Bill of Landing se declara el número de conocimiento de embarque. Para el campo de inbound se declara si la exportación es un inbound. En este campo se podrá registrar el número de T&E proporcionado por el broker americano. En Number Entry se debe capturar el número asignado por parte del broker americano. Funciona como el número de pedimento para la aduana americana. En el apartado Placas USA y Placas MEX se debe detallar el número de placas americanas del tráiler, rabón o panel, así como el número de placas mexicanas según corresponda. El número económico es para colocar el número de identificación. En la parte inferior se muestra la relación de listas o packing lists que aún no han sido ligadas a una factura. La relación de listas mostradas en esta sección se filtran a partir de los datos capturados en el encabezado, como son tipo de mercancía y tipo de exportación. Para asignar un packing list a la factura, solo hay que dar un clic en el checkbox. Para desmarcar, haga lo mismo. En dado caso de existir la factura, se muestran las listas o packing list asignadas a dicha factura. Al término de la captura de los campos obligatorios, se oprime el icono de aceptar para guardar la información. En la pestaña de comentarios, sección factura MEX, se podrá escribir tanto en el campo de comentarios de factura mexicana y o comentarios de factura norteamericana, alguna anotación especial o, si se prefiere, se podrá seleccionar del catálogo de comentarios predefinidos. En la sección intermedia de otros datos se captura el número de consignatario, que es la clave del cliente que recibe el embarque. En total de bultos se deberá capturar la cantidad total de bultos del embarque y en vinculación marcar sí o no en base a la vinculación comercial que exista. En el apartado de e-document se declara el acuse de la información que se transmitió o capturó, el cual es proporcionado por su agente. Subdivisión es el indicativo para mencionar si corresponde a una factura subdividida. En la sección inferior, en el campo firma electrónica avanzada, se registrará la cadena de códigos al certificar la factura en COBE. El campo número exportador confiable permite capturar el código del exportador confiable si es el caso del cliente. Para certificado de origen se selecciona si cuenta o no con el certificado que ampare su exportación. El campo de replicar comentarios en packing list permite replicar los comentarios seleccionados o escritos en la factura hacia el packing list de exportación. En la pestaña de preferencias se captura a nivel usuario. Al hacer una nueva factura, los datos mencionados en la pestaña son considerados como información inicial, es decir, cada vez que el usuario genere una nueva factura,
La información capturada en esta sección aparecerá por default en los datos del encabezado de la factura. En agente se deberá colocar el código del agente aduanal dado de alta en el catálogo correspondiente, y en cliente se refiere la empresa a la cual se venderá la mercancía. En destinatario se anota la empresa a la cual se le enviará la mercancía. El campo elaboró es para capturar el nombre del usuario que elabora la factura. En acumular bultos similares, encender el check permite agrupar por tipo de bultos. El renglón de destino de las mercancías es seleccionar si las mercancías van a un país NAFTA o a un país no NAFTA. En régimen se deberá seleccionar la clave del destino aduanero de la mercancía en base al apéndice 16 del anexo. En bultos para manifiesto se deberá especificar el tipo de bultos para declarar en el e-manifest. El campo de tipo de factura permite dejar por default la forma de visualizar el formato de la factura. Los apartados de imprimir peso neto e imprimir peso en libras permite encender en base a la selección si requiere visualizar el peso neto en kilos o libras de la mercancía. Imprimir reportes en pesos si requiere imprimir los valores en moneda mexicana. Imprimir país es para seleccionar si requiere imprimir país de origen. Imprimir fracción es para imprimir fracción mexicana. Imprimir cantidad diagonal UM tarifa es por si se requiere imprimir la cantidad en relación a la unidad de medida de la tarifa. Imprimir PO alude a la impresión de los datos de la orden de compra. En el campo imprimir descripción de Incoterm, si se requiere imprimir el concepto de Incoterm declarado. Imprimir fracción americana es por si se requiere imprimir fracción de moneda de los Estados Unidos. El campo imprimir leyenda de retorno de material de empaque en factura mexicana, si se requiere imprimir la leyenda de retorno del material de empaque. El apartado de no imprimir Incoterm en factura mexicana y archivo Darwin en operaciones virtuales es por si es innecesario imprimir en las facturas virtuales y en el archivo Darwin el Incoterm declarado. En clave de pedimento se captura la clave relacionada con el número de pedimento correspondiente a la operación, que podrá dejarse por default. La validación del campo verificar que el número de packing list asignado coincida con el número de factura es la opción para corroborar que el folio del packing list coincida con el folio de factura. En la pestaña de datos A, B, I se captura las secciones MF e IB que se van a transmitir al archivo del agente aduanal americano. En la pestaña de contenedores se captura número de contenedor, tipo, placas del contenedor mexicanas y placas del contenedor americanas. En la pestaña de identificadores se captura la columna de identificador seleccionada, el o los indicadores que sean necesarios para su exportación a nivel partida o global. El campo de complemento deberá llenarse en base al identificador seleccionado. El campo descripción se llena de manera automática cuando se selecciona el identificador. La pestaña de transportista se usará cuando requiere que la información se registre en el archivo Darwin de la factura en la sección 502. Se captura la clave de la compañía transportista, país e identificador. En la pestaña Carta de instrucciones se captura en la sección Conceptos de gastos el concepto, la descripción y el tipo de gasto. En la sección de comentarios podrá mencionar algún comentario relacionado con el gasto. En campo Transporte 1 y 2 se selecciona el tipo de transporte, aéreo, camión o barco, que se utilizará para transportar las mercancías. En la sección Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del cliente, se precisa quién cubrirá el viaje de las mercancías. Se usa el campo Se requiere elaboración de pedimento si el pedimento a utilizar para la exportación es consolidado o individual. En la pestaña de imprimir podrás seleccionar opciones de impresión. Primero deberás de seleccionar si la factura corresponde a materia prima o maquinaria. En rango de fechas se deberá capturar la fecha inicial y fecha final de las facturas a imprimir. En rango de facturas hay que capturar la factura inicial y la factura final a imprimir. La opción de imprimir por relación de facturas permite subir por texto la relación de facturas a imprimir.